Muy bien, vamos a ver cómo realizamos filtros, ordenamientos y tablas dinámicas en Excel. Para explicarlo lo vamos a realizar con la siguiente tabla. Lo que primero vamos a explicar es cómo hacer ordenamientos, cómo organizar alfabéticamente los datos de una tabla. Para ello nos vamos a ubicar en el título de la tabla, la vamos a seleccionar toda y vamos a dar clic en la opción que dice ordenar y filtrar. Le vamos a decir, aquí hay diferentes formas de ordenar. Una que lo podemos hacer por medio de una columna de la A a la Z o de la Z a la A. Entonces, si queremos ordenar la columna mes, le damos clic en de la A a la Z y ella me organiza toda la tabla en manera alfabética. Otra forma de ordenar es a través de los órdenes personalizados que lo encontramos acá en la opción ordenar y filtrar. Le decimos orden personalizado y él nos envía esta nueva ventana donde nosotros le vamos a decir el nombre de la columna según el orden y el criterio de ordenación. Por ejemplo, aquí por defecto me aparece la primera columna mes. Siempre podemos ordenar por valores, por color de la celda, por color de la fuente, que es la letra, o por el icono de la celda. Entonces lo vamos a ordenar por valores de la A a la Z. Y le decimos aceptar y acá me ordena. También podemos ordenar por dos columnas a la vez. Por ejemplo, vamos a ordenar por mes y vamos a ordenar por obra. Entonces le decimos agregar nivel, le decimos obra, nuevamente de la A a la Z o de la Z a la A, como ustedes quieran. Le decimos aceptar. Entonces aquí ya me ordenó por mes y me ordenó por obra. Entonces, estas son las diferentes formas de hacer ordenamientos. Ahora vamos a explicar los filtros. Entonces, seleccionamos los títulos de la tabla, le decimos filtro. Cuando yo activo el filtro me aparece en cada columna la flecha que significa que está el filtro activado. Entonces cuando yo le doy clic en la flecha me aparece aquí la lista de datos que están en la columna. Entonces por ejemplo, si yo quiero filtrar solo los del mes de febrero, le quito la selección a las otras datos, le doy en clic en febrero y le doy a aceptar. Entonces aquí él me aparece solo los datos del mes de febrero, los otros me los oculta. Por ejemplo, si yo quiero filtrar los del mes de febrero y los de carpintería, le quito la selección, le doy por carpintería y aquí me aparece solamente los de febrero y así he filtrado y así puedo filtrar por varias columnas o una columna a la vez. Cada vez que yo hago un filtro, él se me ubica este icono, que es un icono de un embudo, que significa que está el filtro activado. Entonces, para desactivar este filtro, le digo borrar filtro y él se me borra todos los filtros y vuelve a la tabla a como estaba. También yo puedo filtrar, por ejemplo, si quiero filtrar por color de la celda, lo puedo hacer. Puedo filtrarlo por color de la celda o puedo filtrar, por ejemplo, según el texto. Entonces, por ejemplo, quiero filtrar los que en el texto aparezca una J. Entonces puedo escribir que contiene una letra. Entonces, bueno, los que contienen J y él solo me arroja los que contienen esa J. Entonces así puedo filtrar por algún número. Por ejemplo, cuando sean por números,
puedo filtrar si es mayor, entonces por ejemplo los que son mayores que 100, puedo filtrarlo, o los que son menores que un número, entonces también puedo hacer ese tipo de filtros. Y así ya hemos visto cómo ordenar y cómo filtrar. Ahora vamos a explicar cómo hacer una tabla dinámica. Entonces la tabla dinámica me permite hacer informes dinámicos con una información sin necesidad de modificarlo. Para eso vamos a seleccionar toda la tabla, le damos clic en la opción insertar y le decimos tabla dinámica. La podemos ubicar en una hoja nueva o en una hoja existente. Yo la voy a ubicar en una nueva hoja para poder ver con mayor apreciación el ejercicio. Entonces aquí ya se me ubican los argumentos o los parámetros de la tabla. Estos son los campos de mi tabla de datos que está en la hoja 1. Mes, hora, concepto, importe. Si ustedes ven, lo aparecen acá. Entonces cada vez que yo selecciono un dato, él se me va a ubicar acá en rótulos de fila. Yo puedo seleccionar y cambiarlo en cada uno de estos campos. Entonces en rótulos de fila me van a aparecer acá en cada una de las filas. En filtro se me va a ubicar en la parte inicial y se me va a aparecer la opción de filtro. Cuando yo lo muevo a rótulo de columna, él se me va a cambiar a todas las columnas, y cuando yo lo muevo a valores, pues él me va a contar cuántos datos hay en esa columna. Entonces vamos a dejarlo en mes y vamos a agregar otro campo, concepto, y lo vamos a ubicar en rótulo de columna. Entonces aquí ya vemos el mes y la columna, y por ejemplo vamos a mover los valores, el importe a valores, para que él me haga una operación. Entonces aquí él ya me comienza a hacer un informe, ¿cierto? Sin necesidad de cambiar los datos que ya tengo acá. Entonces él me deja hacer ese informe. Entonces acá yo puedo configurar campo valor, puedo sumarlos, contarlos, generar un promedio, depende de la operación que yo ya quiera hacer con ese informe. Bueno, entonces vamos a mover obra, vamos a seleccionar los 4 campos y obra lo vamos a mover a filtro. Entonces acá en filtro yo puedo filtrar, por ejemplo, solamente los de la obra JB Alberdi, y él me aparece pues el informe de cada uno. O yo puedo filtrarlo por cada uno de esos datos y él no me actualiza o no me modifica nada de acá, sino simplemente me aparece el informe ya de esa tabla. Muy bien. Ahora vamos a explicar en qué consiste la actividad de filtros. Entonces ya cuando ustedes descarguen esa actividad, les descarga en un archivo de zip. Entonces lo que hacemos es que lo abrimos y lo extraemos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en dónde los traemos por aquí. Yo lo coloqué en descargas. Ustedes tienen que extraerlo. Entonces yo le voy a decir extraer aquí y lo voy a ubicar donde está. Después de que lo abra, este ejercicio tiene una clave que es la clave 7, 8 y 9. Lo voy a aceptar y él ya me abre el ejercicio de filtro. Entonces vamos a irnos al primer ejercicio, y cada uno de estos ejercicios, cada una de estas hojas tiene un ejercicio diferente. Entonces leemos las instrucciones del ejercicio. Los primeros y el segundo ejercicio son de ordenamientos. Ya les dije cómo debían ordenar. El tercer ejercicio es de filtro. Es de orden especializado. El segundo son de filtros, es de la 4 hasta el 11 son de filtros, y el último son tablas dinámicas. Entonces vamos a explicar el primer ejercicio.
¿Qué dice? Ordene la lista por el nombre del alumno y copie el número de la identificación. Entonces me voy a ubicar acá y le vamos a decir de la A a la Z y ordenamos por nombre del alumno, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué tiene que decir? Bueno, que se copie el número de la identificación en la tablita de respuestas. Cuando yo me copio ese número, él me aparece correcto o incorrecto si de pronto seleccioné el que no era. ¿Listo? Entonces así sucesivamente con cada uno de los ejercicios le va a aparecer correcto o incorrecto. En el tercer ejercicio ya les dije, es por órdenes personalizado, entonces deben seleccionar acá orden personalizado y ordenar por las dos, por especialidad y por empresa, como dice el ejercicio. En el ejercicio número 4 es una actividad de filtros, entonces lo primero que deben hacer es que deben activar el filtro para las columnas y empezar a filtrar según la información. Entonces me dice, filtra la lista que solo muestre los datos que tienen número de orden 8313 y escriba cuántos aparecen. Entonces yo ubico la columna número de orden y escribo acá por número 8313. Le doy a aceptar. Entonces, ¿cuántos aparecen? Aparecen 2 y escribo el número 2. Y así sucesivamente tengo que ir contestando según las instrucciones cada ejercicio en cada una de las zonas de respuesta. El ejercicio número último son una tabla dinámica. Leemos las instrucciones que dicen esa tabla y creamos una hoja por cada una de las tablas. Bueno, muy bien, así ya hemos explicado pues qué son filtros, qué son tablas dinámicas y qué son ordenamientos.